José María Velasco Ibarra vino a meditar y a morir, y murió. La misma plaza se había llenado muchas veces en las épicas jornadas de la histórica chusma. La historia empezó en 1932 y se proyectó durante 40 años con la frase: dadme un balcón en cada pueblo y seré presidente. Y el pueblo le dio el balcón, le llenó plazas, le acompañó en calles y ciudades y sobre todo le dio su corazón. La gente del pueblo le adoraba al presidente. No hay nada que hacer. ¿Sabe una de las cosas que a mí me impacta cuando voy a San Diego, que yo le visito mucho? Nunca le falta una flor. No, nunca. No estuve ahí también. Eso es... Ay, sí estuvo, ya ve. Eso es cosa impactante. Nunca le falta una flor. Pienso que una definición podría ser un monarca andino, venerado como tal, recibido como tal, con toda la imagen de poder que le entrega y sobre todo de superioridad en muchos sentidos. Entonces esa vieja tradición monárquica de los Andes, que viene de muy atrás, mucho antes de la colonia, se prolonga con Velasco. Se consideraba una persona extraordinaria, fuera de lo común, fuera de serie. Se comparaba con Simón Bolívar, con Rocafuerte, claro está, con García Moreno, e inclusive con Napoleón. No. Pareja Discanseco lo llama a Velasco el conductor conducido. Esa es una buena frase de Pareja Discanseco, el conductor conducido. Nuevas ideas. Nuevos programas. Con la misma voluntad de servicio al pueblo ecuatoriano, señalan la ruta del progreso nacional. Votemos por Velasco Ibarra y aseguremos la grandeza de la patria. Por el bienestar del pueblo, todos votaremos por Velasco. Vea del presidente chiquito. Claro. Este no debe tener usted. Sí, la foto Sí, tiene tiene. Pedro Velasco Ibarra es hijo de la sociedad quiteña de fines del siglo XIX. Por lo tanto, se formó en los colegios católicos en pleno proceso de separación de la Iglesia y el Estado. Queda huérfano a los 16 años, ¿no es cierto? Y tiene alrededor de 17 hermanos, de los cuales solo sobreviven 4, incluyendo al presidente. Su padre era una figura interesante, conservador. Probablemente le inculcó el desprecio al dinero. De su madre aprendió a leer, a escribir, aritmética. Él se casa con Esther Silva, que fue su primera esposa, y se divorcia a los 10 años de haberse casado. Podía haber sido una muy buena señora, pero con una forma de ser de él. Tenía que ser una persona sumamente inteligente y, como dijo usted, para acoplarse. Porque no como se acoplaba. Y muy preparada para estar a la altura de él. Ahora la señora debe haber sido muy buena, obra muy natural, ¿no? Pero nunca se sabe, ¿no? No había durado nada, para nada había durado el matrimonio. Y luego conoce a doña Corina en Buenos Aires, en una recepción, y comienza una relación a través de cartas. Y luego deciden casarse. ¿Usted es cristiano, usted es católico? ¿Usted cree en la vida espiritual? Absolutamente, si no estaría perdido, señor. Creo que el espíritu es inmortal, señor. Y creo que mi señora goza hoy de la inmortalidad. ¿Y usted se reunirá con ella luego de algún tiempo? Es el misterio de Dios, señor. No creo que haya sido un practicante. No olvides que se divorció de su primera mujer. Un católico no hace eso. Y creo que no tenía un trato muy, dijéramos, ecuménico con las personas. Entonces,
Era un individuo muy sui generis. No creo que haya tenido. Pero sí sabía que la religión en el mundo andino es clave para un gobernante. Porque el velasquismo hará las cosas debidamente a su debido tiempo, respetando las actividades legítimas, respetando el trabajo legítimo del rico o del pobre, pero exigiendo sí que se trabaje y exigiendo que se cumplan en el Ecuador las leyes de la humanidad, sin lanzar al país al caos, sin lanzar al país a aventuras peligrosas. El cambio social para él tiene que ser paulatino, tiene que ser controlado, tiene que ser reformista, no puede ser revolucionario. Y resulta que esta posición respecto al cambio social pues queda muy bien para los ricos, porque a ellos les preocupa el control social. Debemos ir todos los días reformando una cosa, cambiando otra, sin cesar. ¿Queréis revolución? Hacedla primero dentro de vuestras almas. El amor a la humanidad, el amor a la patria, la constancia, el saber luchar, el saber hacer sacrificios todos los días, sin amilanarse, sin amilanarse. Esa es la revolución. Sentado, conversando con él, y él dándote su versión de la historia, ¿no? Su versión, y como un hombre apasionado, un gran conversador, un gran orador, haciéndote toda la exposición así como estoy sentado yo, alzando los brazos, diciendo, contradiciendo. Y yo tenía que irme recortando cada 5 minutos que era antivelasquista, porque ya me estaba convenciendo. Él construía bellamente utopías, hacía promesas que sabía que jamás podría cumplir. Y manejaba admirablemente el factor escénico. En vivo y en directo era un señor que te daba miedo y te imponía mucho respeto, ¿no? Un señor flaco, con esos dedos largos. Sí, posiblemente tenía esto que llaman carisma, ¿no? Ese atractivo, no sé, esa simpatía, que naturalmente tiene su tiempo, porque ese personaje hoy día ya no caería tan bien. Los adversarios en general de él han hecho una caricatura de Velasco, como un loco Velasco, un tipo excéntrico. Sí, y sobre todo un demagogo, es decir, un demagogo que fabrica muñecos y fabrica sueños. Él hablaba maravillosamente, no le entendíamos nada, pero justamente por eso confiábamos en él, porque hablaba muy bien. Él se ve a sí mismo como el pastor, como el líder que va a encauzar a estas masas, porque él hace esa diferenciación, esa misma cita que tú dices de Conciencia y Barbarie, entre las demandas justas del trabajador y el trabajador desarraigado, que sobre todo él lo asume que es con el indígena que ha venido a la ciudad, que Velasco Ibarra de una manera racista odia al indígena que no está cultivando el campo, que es donde según él debe estar. Con él, el Oriente no fue un mito. El indio fue un ser humano que debía ser ilustrado y no solamente alfabetizado. Tenía muy presente que era necesario integrar al indígena. Ese es el término que él usa. Integrar a la vida nacional, que no podían continuar allá, dejados a su suerte en los campos. Pero para eso la educación. Una educación bilingüe y una educación que se base en todas las cuestiones de la importancia de la agricultura. La idea es que obviamente los indígenas deberían quedarse en el campo, trabajando la tierra, pero que se les puede educar y se les puede ir redimiendo de a poquitos, se les puede ir volviendo ciudadanos de a poquitos. Él fue electo democráticamente, ¿no es cierto? No se puede hablar de que hubo fraudes velasquistas, ¿no es cierto? Entonces, democráticamente llega al poder. El problema es que cuando no logra hacer consensos, su única salida es lo que él decía, declararse
dictador y soltar al pueblo para que el pueblo le aclame nuevamente como dictador. No tenía pues así un cariño muy grande a la Constitución, más quería a su propia mujer. Entonces cuando ya se pegaba el resbalón constitucional, ya la caída de él era fácil, ¿no? Los contrapoderes se alzan contra él, el ejército principalmente, y lo derrocan. Pero el pueblo sigue pensando en él, no lo entiende, no saben de qué habla, pero lo adoran. Entonces, siempre piensan que él puede salvarlos, que además de monarca, él es un mesías. Él decide que si no es presidente, él no vive en el Ecuador. Solo vive en el Ecuador cuando es presidente. Y gran parte de sus años los pasa en Argentina, ¿no? Cuando le saca, es decir, ya salió de la presidencia, mi Vitorita, por Dios, todo mi archivo. Quédese usted con todo mi archivo. Entonces yo me quedé con el archivo, las condecoraciones y todas las cosas personales de ellos. Entonces Corita me decía, por favor, Vitorita, venda esto, vende esto otro, vende esto. Entonces yo seguía vendiendo todo. ¿No? ¿Cómo subsistían? Él era un hombre de una austeridad impresionante. No tenía idea de cuánto vale el dinero. Casi nunca tenía dinero en el bolsillo, ¿no? Era uno de los problemas. Era presidente o simplemente una especie de mantenido por su señora, doña Corina. Se sumaba también una visión de intelectual tradicional que desprecia el vil metal. Dinero, estiércol del demonio. Aquí las cartas, todas las copias de las cartas, Rosita. Y yo sí quisiera que usted lea así estas cartas, que se den cuenta por qué, Rosita, por qué se decidió vender las condecoraciones. 7 de enero en Buenos Aires. Nada me dice del asunto de las condecoraciones. Le encarezco reclamarlas y ver si le es posible hacer cualquier cosa con ellas que me produzca dinero. Si le molesto en ese sentido es porque usted misma, con generosidad magnífica, me puso un cable sobre el asunto. Buenos Aires, de enero del 60. Es por eso que usted siempre volvía a Buenos Aires, por el cariño que recibía acá. Yo recibí allí cariño de todo el pueblo, altos y bajos, ricos y pobres. En los restaurantes, cuando alguna vez entraba, en muchos lugares bastaba que yo dé mi nombre para que me faciliten todo. Pues yo tuve la suerte de estar con ellos 3 meses y yo me acuerdo, le digo, pero señor presidente, yo no puedo quedarme aquí. ¿Cómo va a creer? Me dijo. Usted duerme aquí con Corita y yo me voy al escritorio. Él dormía en el escritorio, yo dormía con Corita, en unas camas chiquiticas. Y verá la que me pasó. Rendida del viaje, yo la primera noche no oí nada, la madrugada no. A la segunda viaje yo oía, entre las 5:30 de la mañana debe ser por ahí un rum. Ya, ¿qué será? Decía yo, ¿qué tal curiosidad, no? A la segunda me levanté. Era el presidente y Corita que leían todas las mañanas la Biblia que tocaba para ese día. Todas las mañanas. Leían la Biblia, los dos. No necesitábamos hablarnos. Ella comprendía mi lucha. Y ella, mujer delicada, mujer que habría querido que yo no tenga enojos con nadie, aceptaba, sin embargo, porque captaba, intuía las circunstancias que me llevaban muchas veces a la batalla fuerte. La esposa de este 5 veces expresidente se murió tomando el bus, se cayó. Es decir, era una señora que salía a la calle y tomaba bus, no tomaba taxi, ¿me entiendes? Cuando ministros del velasquismo, de cualquiera de los velasquismos que habían estado 3 meses, no volvieron a tomar un bus en su vida. Ojalá, deseo humilde. Ojalá yo muera pronto. Yo me someto. Que no puedo, ¿cómo me puedo revelar? La providencia es sabia. Yo me someto al decreto de la providencia. Pero ojalá la misma providencia que terminó tan pronto con Corita termine lo más pronto posible conmigo. Y con esa expresión final última, permanente de amor a su mujer y de la tragedia que vivía él por la forma en que ella se murió. Porque un poco como sentía él la culpa de no haberle dado las comodidades adecuadas para que no le pase eso de tener que salir y que un bus le atropelle, ¿no?
Aquí es cuando regresó ya para morir. Aquí es en una de las entrevistas antes de morir. Vengo a meditar y a morir. Eso le dijo a Diego Kendo. Los años 20 fueron de profunda agitación en el país. Se dio una gran crisis social y política, se reconstituyeron los viejos partidos y se fundó el Partido Socialista. Pero claro, estas nuevas fuerzas políticas no lograron captar a sectores importantes de la población que habían sido vinculadas al antiguo caudillismo. Velasco Ibarra fue electo primer diputado y fue, digamos, una revelación en el Congreso, porque este hombre más bien tímido, que solo escribía en el periódico con un seudónimo, que tenía una vida muy austera, terminó siendo un político terriblemente agresivo, un orador brillante, que además captó los problemas inmediatos de la población, el descontento de la población, y entonces se transformó en la figura alternativa de la política ecuatoriana. La base social es una base heterogénea, ¿no? Es una base en la que está, por un lado, la clase alta, las élites, la clase media, pero también está y en mucho el pueblo, ¿no? Bueno, en primer lugar, no había pueblo que votase, porque solamente votaban los que se decía que sabían leer y escribir en castellano. Ojo. Que la plaza fuerte del velasquismo fue la costa, desde el principio hasta el fin. La base social de Velasco Ibarra en las elecciones fue una pequeña burguesía pueblerina y una pequeña burguesía rural del centro norte de la sierra, no de Guayaquil. Y eso está demostrado fehacientemente. Aunque todavía, 2005, existe en el Ecuador, no periodistas, sino sociólogos que siguen repitiendo la tesis equivocada acerca del subproletariado de Velasco Ibarra. Lo que yo sé es que el velasquismo ha tenido raíz popular y que ha sabido, en toda ocasión que ha estado en el gobierno, cumplir y afanarse por cumplir los ideales populares, con sus carreteras, con sus escuelas, con sus puentes, con el regadío, fortificando al ejército, haciendo viviendas muchas veces de una manera enteramente original antes de que sea de moda hablar de viviendas. Fue el primer movimiento político que tuvo un plan de gobierno, plan técnico, económico, social. Lo hizo el señor Víctor Emilio Estrada, el año 1934. Si es que se lograba poner en práctica ese plan de desarrollo, yo creo que el destino del Ecuador había cambiado notablemente, porque era la primera vez que se hablaba de inversiones para preparar el futuro. ¿Qué pasó? Presentó el señor Estrada el plan y en el Congreso lo rechazaron. ¿Y por qué lo rechazaron? Porque era Estrada. Y los banqueros de Quito se oponían a Estrada. Él pensó que podría jugar con su magia y su capacidad de crear utopías y llegar muy lejos. Pero en realidad la gente también se decepcionaba y luego el ejército venía y simplemente abajo. Su obsesión fue el robustecimiento de las Fuerzas Armadas y siempre las atendió y fortaleció. Ante la espectacularidad de las maniobras aéreas, dijo: el aviador es el hombre de la aventura, es el ser que se desprende de la vulgaridad de la tierra y asciende a la grandeza del cielo para volver a purificar la tierra después de haber recibido la comunión del infinito. La relación de Velasco con los militares fue siempre contradictoria, conflictiva. O por un lado los auspició muchísimo, pero por otro lado también los dividió internamente, alentó sus cabildeos militares y desde luego se enfrentó con ellos a tal punto que la primera vez que se cayó dijo precisamente esto: me precipité contra las bayonetas.
Arroyo del Río triunfó mediante un fraude electoral que ha sido denunciado ampliamente a lo largo y ancho del país, que lo realizó la oligarquía liberal. Lo que he postulado es que justamente Velasco no ganó esas elecciones, porque el Partido Conservador se dividió. En el 1940, el Partido Conservador, dividido entre la candidatura del Conde Gijón y la candidatura de Velasco Ibarra, perdió las elecciones, porque todo el Partido Liberal estaba unido. Gobernó en forma despótica, autoritaria, pero aliado al Partido Conservador, a su principal adversario. Llegó un momento entonces en que, habiéndose producido la invasión peruana y el protocolo de Río de Janeiro, la reacción contra Arroyo del Río creció en el país. Él está exilado en Chile cuando hay la invasión peruana y el protocolo de Río. Entonces él empieza a combatir y a oponerse al protocolo de Río. ¿Cómo se opuso mucha gente y a combatir al gobierno de Carlos Alberto Arroyo del Río? Yo creo que hay que verlo dentro de lo que fueron las condiciones de esos 5 años de guerra. O sea, la precariedad de la gente fue impresionante. El descontento, el autoritarismo, la careta democrática, todos esos factores coadyuvaron a un descontento popular, pero era un descontento contra el gobierno. Este desmembramiento territorial fue asumido por los ecuatorianos y ecuatorianas como una pérdida de la identidad, una pérdida más de la identidad. Con los acuerdos de paz con el Perú logramos entender muchos problemas, en particular lo que había pasado el 41, e inclusive logramos entender las mismas propuestas que Velasco Ibarra esgrimió durante toda su vida política posterior. Y realmente tiene que ver con una nación en ciernes, con un Estado tan débil y con una institucionalidad tan flácida, donde inclusive las propias Fuerzas Armadas no eran capaces de responder. Cuando Arroyo intentó imponer un sucesor, Miguel Ángel Albornoz, la oposición coaligada, que eran conservadores, un grupo de liberales disidentes, pero fundamentalmente la izquierda, constituyó lo que se llamaba ADE, Acción Democrática Ecuatoriana, que candidatizó a la presidencia a Velasco Ibarra. Y empezó a cambiar su discurso, y ahí le dijeron, a la cacatúa verde le han salido plumas rojas. Claro, porque él dijo, mi corazón está a la izquierda. Muy hábil, muy buen político, eso sí, un instinto político impresionante. Y entonces él se pudo convertir en el representante también de la izquierda. Y dijo, este gran movimiento que ha unido al cura con el comunista, como en efecto sucedió. Cuando se vio que el fraude se venía nuevamente, o sea que iban a meter los militares miles de papeletas en las urnas por Albornoz, en el propio ejército se desarrolló una conspiración. Y el ejército dio el golpe de Estado el 28 de mayo de 1944 en Guayaquil. Esto fue el detonante de una gran reacción nacional. Bueno, la manifestación más grande que ha habido en la historia del país, pues, ¿no? Empezaron con una matanza en Guayaquil terrible y después una persecución a los policías, que entonces se llamaban carabineros. Y en Quito ya fue una avalancha enorme. Movimientos bien parecidos a los de los forajidos, fue esa cosa. En 1944 se plantearon 2 tareas. La reivindicación nacional, que significaba votarlo a Arroyo del Río, y la otra cuestión era democratizar la sociedad, que las masas movilizadas en varias regiones puedan ser incorporadas al sistema político. Y vino Velasco desde el norte como venía la Virgen del Quinche. Así, con una satisfacción enorme, banderas, proclamas, y mezclado el mundo entero, y sí. Perros y gatos a gobernar con él. El año 44, cuando yo llegué después de la Revolución de Mayo en el Ecuador, fui apoyado y fervorosamente por comunistas, por socialistas, por conservadores, hasta por liberales.
acepté el apoyo, agradecí el apoyo e hice mi gobierno. Yo no puedo desdeñar ningún apoyo que se me ofrece para la lucha política. Acepto el apoyo, pero yo jamás he hecho, jamás haré pactos de gobierno. El pacto es traición a los intereses del pueblo. Yo no hago pacto con nadie. Gracias, doctor. Obviamente elaboran un programa de gobierno, pero es un programa de gobierno muy general. Cada cual lo interpreta como quiera. Pero tal vez hay un tema que les aglutina a todos, la idea de democracia. La asamblea resultó ser marcada por la influencia de la izquierda, por la influencia socialista fundamentalmente, y eso lo malquistó a Velasco con ese organismo, a tal punto que en menos de 2 años Velasco Ibarra estaba ya aliado a la derecha tradicional, combatiendo a los que habían intentado un cambio en la Revolución de Mayo. Devolver las propiedades, como decía Velasco, que les habían confiscado a Marcos, por ejemplo, que era de los grandes terratenientes y potentados de Guayaquil. Fue el momento de mayor movilización política y social de la historia del siglo XX en el país, pero al mismo tiempo fue una frustración, porque no logró cambios fundamentales, aunque se crearon instituciones políticas como el Tribunal Supremo Electoral, como una serie de garantías sociales, la FEUE, la Casa de la Cultura, en fin. Es el tercer gran fracaso a nivel nacional, ¿no? Después de la Revolución Liberal, después del 9 de julio del 1925, lo que va a pasar es el 28 de mayo de 1944. Fueron movimientos eminentemente cupulares, ¿ya?, de sectores políticos, pero que no estuvieron sintonizados con los sectores sociales. Por eso fueron procesos que no pudieron concluir y que fueron fácilmente neutralizados. Convoca elecciones de una asamblea constituyente, que aunque la izquierda logra una mayoría en ese organismo, no puede dejar de nombrar a Velasco presidente interino. Así es que Velasco se nombra presidente interino, se redacta la Constitución, se le expide y ahí se le nombra presidente definitivo, con periodo presidencial de 4 años. Aprobaron una Constitución que es un dechado de perfección teórica, de reconocimiento de derechos humanos, de garantías individuales, maravilloso. Una Constitución como para Suiza. Ni siquiera como para Suecia, no, para Suiza. Era una constitución amplia, abierta, no muy democrática, si queremos hablar así, aunque el término democracia creo que no cabe aplicarlo aquí. Es otra institución importada. No funciona. ¿Por qué quieren a toda fuerza aplicar la democracia? Bueno, esa constitución lo era. Por supuesto, Velasco la rechazó. ¿Qué constitución tan mal hecha? ¿Qué es eso de que todos aquí puedan decidir cómo se va a gobernar? Es el presidencialismo, el régimen adecuado. Para marzo del 46 se da un golpe de Estado. Él es el presidente, clausura el Congreso y convoca a una nueva asamblea constituyente para que den una constitución de derecha. Pero una constitución sensata que permitió que el país fuera gobernado por Velasco y el resto de su gobierno, por Galo Plaza, luego por Velasco, por Ponce y nuevamente por Velasco. O sea, esa es la imagen del doctor Velasco Ibarra y vuelve hacia la derecha, ¿me entiendes? Hacia el lugar desde donde le gustaba gobernar. A pocos meses de haberse expedido esa constitución, un militar, el coronel Mancheno, su propio ministro, pues terminó por derrocarlo del poder en agosto de 1947 y ahí pues se exiló una vez más en el exterior. Claro, es chistoso, pero él después se ve a sí mismo como el gran ausente, como la persona que va a venir y redimir al país y que está más allá de todas las alianzas políticas que se hicieron, porque él sabe lo que es la voluntad popular. Por un lado, en el populismo, como veo yo el populismo,
una figura, un personaje es construido y se construye a sí mismo como la encarnación de los verdaderos deseos y la voluntad popular. Esto es, por un lado, bastante poco democrático. Un señor dice que él es el pueblo, que le encarna el pueblo, que él representa. No solo representa, encarna, es el pueblo. Velasco no fue un populista. No fue populista como si lo fueron Perón, Getúlio Vargas. Ambos también autoritarios, dictatoriales, pero generaron un tipo de desarrollo que Velasco nunca pudo hacerlo para acá. Por eso se dice que él no fue realmente populista, sino más bien un tipo de gobernante muy singular, muy del Ecuador, muy de acá. Otro elemento del populismo es que se da un discurso maniqueo de confrontación total entre el pueblo virtuoso y la pérfida oligarquía. Entonces ahí hay que preguntarse quién es pueblo y quién es oligarquía. Y varía históricamente en cada movimiento populista y en cada velasquismo. Plantearse el modelo del velasquismo, el primer velasquismo con esto del populismo, realmente nos hace aparecer a un Velasco Ibarra sin partidos, libre de partidos, libre de las fuerzas políticas, con un gran carisma, una gran personalidad que avasalla a todo mundo y que arrastra a las masas. No es que él, porque le daban un balcón, ganaba la presidencia. Como yo digo en el mito del populismo, hay que preguntarse de quién era la casa, desde el cual él hablaba.